Hola, muy buenas tardes a todos. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente conectados para continuar con nuestro seminario, alcanzar el éxito en la perspectiva de Dios. La semana anterior tuve un problema con la computadora y me fue prácticamente difícil poder estar conectado a tiempo y en vivo como ustedes merecen. Pero gracias a Dios, después de que viernes, sábado y domingo de la semana anterior estuvo la computadora descompuesta, el lunes ya pudo ser resuelto este problema y bendito sea Dios que hoy podemos estar nuevamente conectados. Y en este importantísimo estudio en el que el día de hoy analizaremos la vida y los éxitos de dos siervos importantes de Dios. Uno es José, el soñador, como lo conocemos comúnmente. Y el otro personaje que veremos el día de hoy es Moisés. La conexión que hay entre los dos es muy interesante como la podemos ver el día de hoy, pero vamos al estudio para ver a qué nos referimos en este aspecto. Muchas gracias nuevamente por su atención, por su disposición de tomar un tiempo de ustedes y conocer de cerca este estudio de la palabra del Señor, con alcanzar el éxito en la perspectiva de Dios. Vamos al contenido del seminario. Comenzaremos hoy por descubrir y analizar el éxito en la perspectiva de Dios de José, el soñador. Génesis 30 nos narra el nacimiento de José, hijo de Raquel, la tan amada esposa de Jacob, quien es Israel. Ella, desde su matrimonio, había sido estéril, mientras que su hermana Lea, la sirvienta de ésta, y la propia sirvienta de Raquel habían estado procreando hijos a Jacob. Durante el tiempo de esterilidad, Raquel estaba sufriendo una afrenta de parte de Dios debido al pecado de Jacob. Este varón, Jacob, de joven, había engañado a su padre Isaac, quien siendo ya viejo y sin vista, determinó antes del tiempo de su muerte bendecir a su hijo primogénito, Esaú. Mas Jacob, ayudado por la astucia de su propia madre Rebeca, se vistió semejante a Esaú para obtener la bendición del primogénito. Ese engaño trajo la consecuencia en los primeros años de la vida productiva de Jacob, pues bajo ese mismo tipo de engaño, ahora de parte de su suegro Labán, tuvo que trabajar el doble de años para obtener el derecho de casarse con la mujer de sus ilusiones, Raquel. Todo este preámbulo lo comento del por qué razón Raquel estaba teniendo una afrenta de parte de Dios y todos estos años de matrimonio había sido estéril, mientras que su sirvienta y su hermana más la sirvienta de esta otra estaban procreando hijos de parte de Jacob, mientras que mientras que Raquel permanecía estéril y siendo aún así avergonzada por ser una mujer despreciable que no podía tener hijos. Pero después de quitada la afrenta, al tiempo, esta mujer, Raquel, pudo tener por fin un hijo y nació José, el primogénito de parte de Raquel. Pues fue el momento en que como matrimonio y como familia obtuvieron al fin la libertad de hacer su vida y comenzar así a formar su propia riqueza independiente de Labán. Entonces, con el nacimiento de José, sobrevino la bendición a la vida de Jacob, su familia y su amada esposa Raquel, de la afrenta que los había azotado. Por fin esa adversidad
era retirada de sus vidas, y por lo tanto había suficientes motivos del amor tan especial que Jacob sentía por su más pequeño hijo José. Imagínense, después de tantos años, no poder tener hijos, y por fin nació ese pequeño producto de su propia amada, más amada esposa, Raquel. Este niño, por lo tanto, fue tan consentido y fue tan bien recibido por este matrimonio y por Jacob, el patriarca ya de esta familia. Esto provocó el celo de sus demás hermanos, porque al ser consentido José, sus hermanos procuraban dañar su vida e inclusive llegaron a procurar la muerte de José. Entonces, José pasó por adversidades desde muy temprana edad, debido a que José, siendo el primer hijo de la esposa amada de Jacob, además de ser el varón más pequeño de todos los hijos, su madre sentía una simpatía especial. Dice Génesis capítulo 37. Por lo tanto, siendo José ya un joven de aproximadamente 17 años, debido a que sus hermanos le aborrecían, conspiraron para matarle. Sin duda, José había crecido durante todos estos años sintiendo el rechazo de sus hermanos, sintiendo la envidia, sintiendo el desprecio de sus hermanos. Imagínese usted con qué adversidades fue creciendo este niño. La misma palabra de Dios nos narra la ocasión cuando fueron a pastorear el ganado y sus hermanos, en sus pensamientos de conspiración, hicieron el plan para deshacerse de su hermano. Planearon inclusive matarlo e inclusive lo metieron en un pozo hondo que no tenía agua. Pero finalmente, para no manchar sus manos de sangre, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas, y estos, a su vez, lo comerciaron en Egipto. Entonces, por lo tanto, José fue desarraigado de sus padres y de su tierra. Fue vendido como esclavo y habitó como sirviente, donde asimismo encontró la adversidad. Cuando como sirviente fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, su amo egipcio, y a consecuencia de dicha infamia, durante años purgó la condena en la cárcel de Egipto injustamente, hasta que fue reconocido por Faraón, asignándole poder político sobre su pueblo. Mientras tanto, una buena cantidad de años de su vida, esta aconteció en medio de muchas pruebas. Primero creciendo con la adversidad y el rechazo de sus hermanos, el odio que ellos sentían. Después siendo vendido como esclavo. Posteriormente, la infamia que le inventaron para ser encerrado en la cárcel injustamente. No dice la palabra de Dios cuánto tiempo, fueron años los que él permaneció en la cárcel. Mas en todos estos años, José, como había sido creado por un siervo de Dios, y su madre, Raquel, fue formado precisamente en el temor de Dios, y toda su vida, a pesar de las pruebas y a pesar de las adversidades, él siguió teniendo temor de Dios, siguió sintiendo reverencia a Dios y respeto a la disposición de Dios para su vida. En todo esto, Dios estuvo agradando de la vida de José. Toda esa fidelidad de José a Dios se traduce en una palabra: santidad. Es decir, que José estaba apartado para Dios. José estaba con una vida consagrada a Dios, y eso le trajo gran beneficio en su vida. Por eso es que José se convirtió en un
connotado o muy importante siervo de Dios para el propósito de Dios trazado para la salvación de todos nosotros. Por lo tanto, José se hizo acreedor a grandes promesas de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 45 que para preservación de vida del pueblo de Israel fue hecho José. Sobre José había caído la responsabilidad de preservar la vida y sustento del pueblo de Israel emanado de su padre Jacob. Pero para eso, Dios le proveyó de suficiente inteligencia y talento que le sirvieron durante su vida para llegar a obtener el puesto más alto del gobierno egipcio, después de Faraón. Y en medio de esa prosperidad pudo tener la confianza de Faraón para permitir que su padre Jacob, junto con toda su descendencia, sus ganados y todos sus bienes, fueran trasladados a un territorio asignado en Egipto, con el fin de que no sufrieran las carencias de los pueblos vecinos de donde provenían ellos. Toda esa inteligencia y el talento de José estaban aposentados en su vida y la mano de Dios estaba con él y se podía ver, de modo que todo lo que José emprendía era prosperado. Donde quiera que él era puesto, ahí era prosperado por Dios y era respaldado por Dios. No solamente como sirviente de Potifar, sino también cuando fue llevado a la cárcel, también su diligencia fue tan notoria que fue un importante funcionario dentro de la cárcel, pues le era asignada el puesto de más confianza ahí también. No se diga cuando Faraón reconoció la sabiduría de José, que lo puso en el puesto más alto, podríamos decir como el ministro de Economía o de Finanzas de Egipto. Estaba a cargo de todos los bienes y estaba a cargo de todas las riquezas que generaba el pueblo egipcio. Entonces realmente era muy prosperado en todo lo que hacía. Todo este entorno fue necesario para que llegara el momento de su vida donde él iba a recibir a sus hermanos primeramente para pedir alimento, para tratar de adquirir y comprar alimento en Egipto. Y fue cuando tuvo el encuentro con sus hermanos y a través de eso llegó a la vida de su padre nuevamente. Y posteriormente, entonces, su padre Israel, con toda su familia y su descendencia, comenzarían ya en Egipto a crecer como un pueblo determinado ya para ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Imagínense esta familia apartada ya en un lugar especial dentro de una nación de Egipto. Podríamos decir, se formó como una colonia exclusivamente de los israelitas, porque para entonces su padre Jacob ya había sido nombrado por Dios mismo como Israel, y por lo tanto era el pueblo de Israel el que se estaba formando ya en este lugar, en esa colonia que se formó dentro de Egipto. Ya Dios tenía predestinado que Israel estaría habitando en tierra extranjera, en Egipto durante 400 años. Así lo prometió Dios a Abraham, su bisabuelo de José, muchos años antes, según Génesis capítulo 15, verso 13. Entonces, por medio de toda la historia de José, Dios preparó la emigración del pueblo de Israel a Egipto para comenzar su estadía en ese país, con lo cual se cumpliría este propósito del pueblo de Israel. La vida de José nos ilustra una vida ejemplar. José demostró su amor a Dios, mostrando en todo momento el temor de Dios en obediencia, siendo diligente en todas sus tareas como pocas personas.
pues en cada una de sus tareas él sabía y él sentía que estaba sirviendo a Dios y no a los amos temporales que tenía. Del mismo modo que José, nosotros podemos buscar la excelencia en nuestra vida diaria, tanto en nuestra relación íntima con Dios como en nuestro trabajo secular, buscando agradar a Dios en todo, como lo hizo José. Y así como José tuvo la responsabilidad del sustento de su padre y de sus hermanos y toda su descendencia, asimismo nosotros tenemos la responsabilidad del sustento de nuestros familiares, pero del sustento más importante, el tesoro del cielo, el que no se corrompe, donde la polilla ni el orín lo maltratan, ni los ladrones lo minan ni hurtan. Ese alimento es muy importante, sentirnos responsables de proveerlo a nuestra familia y a nuestra parentela. Y así, con ese éxito de José, nosotros debemos aspirar a tener ese mismo éxito en nuestra vida, el éxito en la perspectiva de Dios. Bien, ahora en el estudio de hoy hablaremos de Moisés, el caudillo, exitoso en la perspectiva de Dios, quien de alguna manera está conectado con José, porque en el caso de José entró el pueblo de Israel y se formó y se expandió por la tierra de Egipto, como decíamos, como una colonia, como un pueblo apartado por Dios mismo para formar toda una nación dentro de la nación de Israel. Y ahí por muchos años permanecieron como esclavos. Y ahora, por medio de Moisés, salen de Egipto. Y entonces esa es la conexión que existe entre estos dos hombres de Dios, entre José y Moisés. Moisés fue un gran líder en la importantísima tarea de conducir al pueblo de Israel, quienes por un tiempo considerable, de tal vez 5 generaciones transcurridas, lo que significan 400 años, no había otra cosa que vivir que en esclavitud, pues no conocían otro estilo de vida, no conocían otra opción. Durante todo ese tiempo, esos 400 años, no conocieron ya otro estilo de vida más que el ser esclavos, el estar sometidos, el ser sirvientes de otro pueblo, del pueblo local, de hecho. Entonces, esa era la condición del pueblo de Israel y su gente. Para entonces, cuando ya el asedio de la esclavitud era muy grande, la tiranía del pueblo opresor ya era muy fuerte sobre el pueblo de Israel, el clamor de ellos subió hasta el cielo y Dios escuchó hasta su trono y se cumplió el tiempo donde iban a ser liberados. Y entonces Dios necesitó de un líder y Dios escogió a Moisés, de quien diseñó una personalidad que se fue forjando desde sus primeros meses de vida. En Egipto ya se había levantado una generación y un faraón que no conoció el pacto hecho con José y su descendencia. Ahora el pueblo de Israel eran sirvientes, al grado de vivir en esclavitud, explotados por la mano dura de los egipcios. Entonces, Faraón ordenó la exterminación de todo niño varón del pueblo hebreo. Y eso debido a que decía Faraón que al estar los niños vivos, al crecer, procreaban más familia. Entonces, por lo tanto, para él era importante disminuir la cantidad del pueblo de Israel que se estaban multiplicando y peligraban ser más número que los egipcios. Pero Dios permitió que la vida de Moisés fuera preservada en su nacimiento y movió los corazones para hacer que Moisés llegara a las manos de la hija
del faraón y lo criara como su propio hijo. ¡Qué ironía! Y de ese modo creció en la casa real con todos los privilegios de un hijo del rey de Egipto, como un príncipe, con toda la educación, con todos los lujos, con todas las comodidades de un príncipe de Egipto. Lo que surge como paralelo en el caso de José, que terminó su vida siendo prácticamente también un príncipe en Egipto, porque era digamos, el funcionario más alto por abajo de Faraón. Y aquí en este caso, Moisés creció como un príncipe en la casa de Faraón. Pero todo esto fue preparado por Dios para poner en él la capacidad, el carácter y mentalidad de un líder, educado y formado con la disciplina de un príncipe. De ese modo, Moisés cumplió la figura de Cristo como el camino. Toda vez que Moisés guió al pueblo a la tierra prometida, también lo presentó en el sacerdocio instituido en el tabernáculo, representando de esta manera como figura a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote permanente en la presencia del Padre. Algo muy interesante en la vida de Moisés es que él murió a la edad de 120 años y su vida estuvo marcada por 3 etapas, cada una exactamente de 40 años. Es decir, durante sus primeros 40 años estuvo en Egipto, fue criado y educado como príncipe dentro del palacio del rey. Los otros 40 años estuvo exiliado, estuvo huyendo, formando su otra parte de su vida durante 40 años en el desierto, donde estuvo escondido porque, como dice la misma palabra de Dios, Moisés tuvo que huir al ser descubierto de que había tomado la vida, había matado a uno de los egipcios por defender a la gente de su pueblo de Israel. Entonces, debido a ese temor, tuvo que estar oculto durante 40 años. En ese tiempo tuvo otro tiempo de preparación en su vida. Un tiempo de preparación en el que estuvo como pastor de ovejas, aprendiendo tantas cosas y tantos enseres y necesidades. Allá tuvo un hogar, allá se casó, allá tuvo hijos con una mujer llamada María, y durante esos 40 años no dice mucho la palabra de Dios, pero debió haber sido sin duda un tiempo muy importante en la preparación de este siervo de Dios. Después de esos otros 40 años, es decir, a los 80 años, es cuando ya se presentó ante Faraón para indicar la liberación del pueblo de Israel. Y entonces, habiéndolos liberado, transcurrieron otros 40 años en su peregrinar por el desierto para llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Ahí es donde culminó su tercera etapa de su vida de otros 40 años. Mientras tanto, ¿cuáles fueron las pruebas que tuvo Moisés? Desde muy temprana edad fue criado como príncipe en Egipto. Legítimamente tenía derechos en la casa real de ese país. Aunque haya sido hijo adoptivo de la casa de Faraón, tenía lujos, riqueza, educación, comodidad, todo estaba a su favor. Pero en un momento de su vida, cuando su corazón se inclinó a favor de los de su pueblo, Israel, cuando defendió a uno de sus hermanos de la opresión, tuvo que salir huyendo por haber asesinado a un capataz egipcio.
refugiándose en la zona desértica de Madián durante 40 años. En ese lugar, la vida no fue fácil. Con familia, siendo sirviente, pastoreando y en lugar desértico, sin tener una vida propia, sin sus bienes ni riquezas de familia. Es decir, en esta segunda etapa definitivamente no fue fácil la vida de Moisés. Pero una vez que ejerció el liderazgo del pueblo de Israel en su peregrinar, créanme, tampoco fue fácil. Una vida de trayecto por lugares inhóspitos, siendo responsable de tanto pueblo en lugares áridos, sobre todo con un pueblo no fácil, exigiendo atenciones de alimento, de agua y liderazgo, que muchas veces ocasionaban estrés en la vida de Moisés ante un pueblo que rebasaba los 2 millones de personas. Mas siempre Dios estuvo con él. Y si hubo flaquezas y aflicciones, solo Dios lo pudo hacer fuerte. Éxodo capítulo 33, versos de 12 al 15, nos muestra ese gran momento. De ese mismo modo está Dios con nosotros. Moisés tuvo la oportunidad de estar cara a cara con el Señor. Moisés tuvo el privilegio de estar dialogando con el Señor, estar intercediendo, estar proclamando su santo nombre. Y imagínense todo ese gran privilegio que solamente estando consagrado en la vida de Dios, consagrado en santidad, es como puede ser posible tener esa comunión íntima con nuestro Señor y Salvador. Por todo esto, muchas fueron las promesas y beneficios que tuvo Moisés delante de Dios. Cuántas señales y prodigios fueron cumplidas en Moisés. El poder de Dios fue establecido en su vida. La comunión con Dios fue del todo evidente cuando la gloria de Dios descendía al hablar Él mismo con Moisés. Asimismo, a Moisés le fue revelada la palabra y la ley. Por su mano fue escrita la Torá o el Pentateuco. Sin duda, Dios estuvo muy cerca de Moisés. Eso definitivamente fue un privilegio incomparable. A Moisés le fue encomendado el liderazgo para sacar al pueblo escogido por Dios para ser liberado de la esclavitud en Egipto. También le fue establecido también el mandamiento, es decir, la ley, para transmitirlo al pueblo de Israel. De hecho, fue tan diligente Moisés que ya siendo muy anciano, ya estaba muy cerca de morir y el pueblo de Israel ya iba a cruzar el Jordán. Moisés ya estaba encomendando en Josué el nuevo liderazgo. Y entonces Moisés cumplió con gran responsabilidad recordarles toda la ley, reunidos los ancianos y Josué, para que transmitieran al pueblo y recomendarles todos los detalles que no debieran olvidar una vez que hayan cruzado el río Jordán. Asimismo, también le correspondió a Moisés establecer el sacerdocio, establecer el sacrificio y la ofrenda ritual de Levíticos, así como el establecimiento del tabernáculo. Todos los detalles, los utensilios, los ceremoniales, todo con detalle tuvo la responsabilidad de describirlo tal como Dios se lo había dictado a Moisés. El liderazgo de Moisés fue verdaderamente de gran importancia para el propósito de Dios. Nosotros, asimismo, somos acreedores de todas las promesas dadas a Moisés. También nuestro mandamiento es mostrar el camino al reino de los cielos,
a quienes aún se encuentran en esclavitud, presentarles a Cristo, el único camino, la verdad y la vida para la vida eterna. Así como Moisés, también tenemos la responsabilidad de hacer discípulos para conocer la obediencia y la autoridad de la Biblia y la verdad de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones, porque así nos fue encomendado a todos y cada uno de nosotros. Así es como Moisés también fue otro siervo de Dios, que fue un hombre íntegro por la fe que tuvo en Dios, pero al mismo tiempo fue un hombre débil como cualquiera de nosotros, lo que quiere decir que nosotros también podemos ser obedientes y consagrados como fue Moisés, para seguir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, deseosos de servirle y de amarlo y de adorarlo, pero al mismo tiempo conscientes de poder ser responsables como lo fue Moisés. Y así como él fue un hombre exitoso en la perspectiva de Dios, así nosotros podemos alcanzar ese éxito en la perspectiva de Dios en nuestras vidas. Con todo esto, solo resta decirles gracias. Gracias por su atención, por su deseo de seguir conociendo y aprendiendo de la hermosa y bendita palabra. Mis oraciones son para que cada uno de ustedes pueda tener vivo el deseo de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y al mismo tiempo poder amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Muchas gracias por su atención y deseo que en la próxima nos podamos estar viendo aquí en este estudio, en este seminario de alcanzar el éxito en la perspectiva de Dios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana. Si usted tuviera el deseo de contribuir para este ministerio, no dude en contactarnos y le podemos dar los detalles para poder contribuir a este ministerio. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga abundantemente en toda la semana. Gracias.